¿qué tal? Espero que estén muy bien. Yo soy Héctor Macías, aquí en la revista radial Poder Joven, platicando con Alex Ponce. ¿Cómo estás, Alex? Mi querido Héctor, muy bien, gracias a Dios, gracias por invitarme, iniciando semana y pues con toda la actitud. Qué bueno, me da muchísimo gusto, como siempre, el gusto de saludarte. El día de hoy vamos a platicar sobre liderazgo y déjate comento una frase que me gustó mucho. Dice, el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. Porque a veces, bueno, tenemos muchas ideas y tenemos muchos pensamientos y queremos realizar muchas cosas, pero el liderazgo es esa capacidad de hacerlo realidad, de llevarlo al pensamiento a una acción. Exactamente, sí, pues esa frase tiene todo de cierto, ¿no? Realmente yo he aprendido bastante de liderazgo con una de las personas que es para mí el padre del liderazgo, la persona que más ha influido en cuestión de liderazgo, que es John C. Maxwell. John Maxwell es realmente una persona de quien he aprendido a trabajar esto de liderazgo, ¿no? Y liderazgo es precisamente eso. Él lo define de esa manera. Liderazgo es influencia, ¿sí? La Sí. capacidad que tú tienes de influir en otras personas, en tu medio, en tu trabajo, etcétera. Entonces, eso es lo que yo he aprendido respecto al liderazgo. Si yo te pudiera definir liderazgo en una sola palabra, es influencia, ¿no? Entonces, John Maxwell ha sido un líder en el liderazgo, ¿no? Porque él realmente es la persona más influyente en temas de liderazgo hasta la fecha, ¿no? Yo no conozco a alguien que hable más y tenga más libros de liderazgo que John Maxwell. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo empecé a leer sus libros hace como 20 años más o menos, preparándome precisamente para un liderazgo y llevar a jóvenes que en su etapa más difícil, cómo poder ser un líder. Porque yo sí tenía muchos pensamientos en que yo no voy a poder, cómo voy a tratar con ellos. Y quiero que platiquemos un ratito sobre los mitos del liderazgo. Uno de los mitos es, ¿todos pueden ser líderes? ¿Tú qué piensas? ¿Todos pueden ser líderes? De una u otra manera, Héctor, claro que todo mundo puede ser líder. ¿Por qué? Porque yo te decía anteriormente, el liderazgo es influencia. Entonces, todos nosotros tenemos la capacidad de influir sobre otros seres humanos. Entonces, todos podemos ser líderes, ¿no? Y ahí me surge otra pregunta que regularmente se da en temas de liderazgo, ¿no? En donde Sí. dices, el liderazgo nace, el líder nace o se hace. Y realmente ya depende del nivel de liderazgo que tú quieras llevar, pero Sí. realmente el líder sí se forma, el líder se hace. Tú lo comentaste, ¿no? O sea, yo quería influir sobre estos jóvenes porque yo iba a ser el líder de cierto proyecto, de cierta actividad, Ujú. y cómo iba a poder influir sobre estas personas, ¿no? Entonces, realmente para ser un buen líder, sí considero que necesitas prepararte, pero también cabe destacar que hay mucha gente que tiene lo que nosotros conocemos como ese liderazgo nato, ¿no? Esas gente o esas personas que ya traen eso como en su estrella, ¿no? Son personas que saben liderar, que saben llevar a las personas al siguiente nivel, que saben compartir, que saben crear equipos de trabajo, etcétera. Y sí, claro, hay gente que nace con ese don, con esa estrella, pero también si tú no dices, es que yo no nací con eso, ¿no? Entonces tú tienes un Sí. nivel de liderazgo, hay niveles de liderazgo y puedes mejorar, obviamente, tu nivel de liderazgo, ¿no? Sí, Y totalmente de acuerdo. Mira, las personas que me conocen no de hace muchos años, pongamos de hace unos 10 años para acá. Mm, La gente cree que toda mi vida, mi niñez, adolescencia, siempre fui muy carismático, hablar con la gente, muy social, dirigir a las personas. Y no, no fue así. Mi niñez y mi adolescencia y parte de mi juventud, yo no era absolutamente nada líder y sí, tuve que aprender. Quizá nací siendo líder con cierto tipo de liderazgo,
pero no como líderes que nosotros conocemos. Decimos líder y luego vemos una persona que sabe hablar, una persona que sabe dirigir, una persona que tiene muchas respuestas, una persona que da soluciones, y yo no lo era así, y sí tuve que aprender a lo largo del tiempo, con libros, escuchando a otras personas, observando. De esta manera uno aprende. Ahora, una de las preguntas, ¿un líder tiene que tener todas las respuestas? ¿Se puede equivocar? Pues obviamente no. Obviamente no tiene que tener todas las respuestas y definitivamente se va a equivocar y se va a equivocar muchas veces. Una de las cosas que a mí me ha formado dentro del liderazgo ha sido el negocio que yo desarrollo y que he desarrollado por más de 13 años. Yo he estado desarrollando negocios multinivel, network marketing, redes de mercadeo, como tú lo conozcas, porque cada vez este tipo de negocios se conoce más. Mucha gente sataniza este tipo de negocios, pero para mí ha sido una de las mejores escuelas de negocios. De hecho, Robert Kiyosaki, en su libro, en uno de sus libros, no recuerdo el nombre, Escuela de Negocios, sí, en el libro Escuela de Negocios, habla de que cualquier persona debería de entrar al menos 5 años a un negocio de mercadeo en red para que se forme en muchos aspectos que no se forman en la educación tradicional, vaya. Entonces, ahí es en donde yo he aprendido a ser líder. Es algo de lo que me ha enseñado y me ha llevado a capacitación tras capacitación, a libro tras libro, etcétera, ¿no? Entonces, hay una ley de liderazgo que tiene John Maxwell que se llama la ley del tope, ¿sí? Y la ley del tope habla precisamente de esto. O sea, tú no puedes llegar a ser un líder 10 cuando tu nivel de liderazgo es 2. O sea, tú puedes influir hasta un 2, o sea, porque entonces tú vas subiendo la vara de tu liderazgo de acuerdo a lo que vas aprendiendo. Entonces te equivocas y a prueba y error muchas veces dices, no, esto no está funcionando. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con los puestos autoritarios, con la gente que es jefe? Y es muy diferente ser jefe a ser líder, ¿no? Porque si a alguien le ponen un puesto de mando, entonces esa persona tiene un puesto autoritario, pero no necesariamente es líder. Por eso, lo que tú me estás diciendo, esa persona se puede equivocar, se va a equivocar muchísimo. ¿Por qué? Porque no tiene liderazgo, tiene un puesto de autoridad en donde la gente le hace caso y lo obedece tal vez porque tienen que obedecerlo, pero no porque sea una persona que esté influyendo en ellos. ¿Me explico? El liderazgo es distinto. El liderazgo es esa influencia en donde yo sí estoy compartiendo de manera empática y la gente me sigue. Entonces un líder tiene seguidores, ¿sí? Partimos de ahí. Y dentro de este proyecto, para terminar esta idea, pues el objetivo es que tú encuentres a personas con las mismas capacidades y habilidades que tú tienes o mejores habilidades. Entonces aquí no está peleado que alguien que tenga mejores habilidades que yo entre al equipo de trabajo, porque eso va a maximizar el resultado, ¿no? Y entonces también a los que son seguidores los convierto en líderes. Claro, el líder no lo tiene que saber todo ni tiene que hacerlo todo. Como bien lo dices, dentro del equipo pueden estar personas que tengan más inteligencia, que tengan otras habilidades y que en esas habilidades las tengan bien desarrolladas. Ahora, ¿dónde podemos nosotros encontrar el liderazgo? Ahorita se me viene a la mente en la escuela cuando el profesor o la maestra nos pone en grupos y designa a uno de los niños que sea el que va a apuntar o el líder, o ellos mismos o nosotros mismos designamos a alguien, ¿no? Entonces de ahí puede empezar un tipo de liderazgo, ya sea como profesor, como padre de familia, porque no necesariamente un líder tiene que tener muchos seguidores, porque vemos líderes, en una empresa, vemos líderes en una iglesia, vemos líderes en un partido político y creemos que ellos nada más son o pueden ser designados como líderes, sino también en otras áreas. El liderazgo siendo influencia, Héctor, me llama mucho la atención lo que estás comentando, porque yo también he sido docente, he sido catedrático por más de 10 años, y cuando formas estos grupos, como incluso el líder, que es el que tiene influencia, designa quién va a ser el líder. Fíjate cómo funciona, ¿no? Sí. O sea, él dice, acomoda todo para que todo funcione, ¿sí? O sea, él dice, él es bueno para esto, él es bueno para esto. Un líder sabe reconocer
las habilidades de cada persona que está liderando, ¿no? Y entonces de pronto pasa que esto lo observaba mucho en los grupos, que el que yo sé que es el líder no está dirigiendo desde directamente, digamos, está haciendo el trabajo indirecto, ¿no? Pero él es el que acomodó todo. Bueno, tú vas a ser el jefe, tú vas a ser el que va a hacer esto, tú vas a ser el que va a hacer esto otro, y entonces divide todas las tareas cuando se supone que hay otro líder que está designado, ¿no? Entonces el liderazgo sale a flote siempre, ¿no? Siempre, Sí. siempre. Y ahí es como lo reconoces, ¿no? Ahí es en donde te das cuenta quién realmente está liderando. Oye, Alex, ¿qué con los líderes que son malos? No refiriéndome a que son malos líderes, son muy buenos líderes, pero lo usan para cosas que no son buenas. Bueno, como te decía, el liderazgo es influencia, ¿no? Y nosotros hemos visto ejemplos de liderazgo muy claros, ¿no? Hitler seguramente fue un gran líder, o sea, un Sí, liderazo, sí, que utilizara su liderazgo para algo que no, aparentemente no es positivo, es diferente. Entonces cada persona, de acuerdo a sus principios, a sus valores, a su actitud, a lo que él quiera lograr, pues crea el tipo de liderazgo que quiere desarrollar. ¿Por qué? Porque igual la Madre Teresa de Calcuta es una gran líder, fue una gran líder, cierto. ¿sí? Y un ejemplo de liderazgo genuino, genuino. Entonces, cada quien tiene un libre albedrío al momento de liderar y utiliza eso a su favor. Mira, hablando por ejemplo de personalidades, ¿no? Hay un tipo de personalidad que es la personalidad colérica, y cuando alguien tiene esa personalidad colérica, regularmente tiene liderazgo. Esas personas tienen un nivel de liderazgo y muchas veces lo utilizan, y utilizan su liderazgo de una manera en donde no le importa sobre quién tenga que pasar, qué tenga que hacer, a quién tenga que pisotear. Esa persona va a lograr sus objetivos. O sea, un líder regularmente siempre tiene muy claro sus objetivos, a dónde va. Es esa parte de la frase con la que tú iniciaste la mañana de hoy, ¿sí? Tú Sí, iniciaste de convertir esa visión en una realidad. O sea, un líder definitivamente sabe a dónde va, sabe lo que quiere y sabe cómo lo va a conseguir. Tiene un plan definido, tiene ese orden. Pero que esa persona decida utilizarlo de una manera positiva o negativa, eso ya depende de pues el medio en el que se desarrolle, la actividad que esté desarrollando, los objetivos que tenga y los principios y valores en los cuales él se rige, ¿no? O cómo lo haya llevado la vida a ser quien es. claro. Oye, Alex, ¿podríamos ahorita comentar cuáles son las características de un líder? Pero me gustaría que platicáramos como líderes que somos y como líderes que hemos trabajado durante muchos años, qué es lo que nos ha salido mal y que hemos tenido que trabajarlo y que hemos tenido que ponerlo en orden. Yo te comparto uno de ellos: delegar. Decimos que el líder tiene que delegar. Una de las cosas que a mí me costaron mucho es delegar a las demás personas por el pensamiento de es que no lo van a hacer bien, es que no lo van a hacer, es que si sale mal el que tiene que dar la cara soy yo, entonces mejor lo hago yo aunque haga el trabajo doble. Pero me costó mucho, me costó tiempo, me costó esfuerzo, y sí tuve que aprender a que aun cuando la gente, más bien no, creer en la gente, eso, delegar es que creas en ellos, y pude lograrlo, el delegar, y las cosas salieron muy bien cuando delegas. Sí, claro. Yo creo que eso nos ha pasado a todos cuando estamos en este proceso de avance en cuestión de liderazgo. Es una de las cosas que también a mí me afectaron, digamos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que en un momento dado me afectó mucho ha sido la congruencia, ¿no? Entonces, tú decir algo y hacer otra cosa, ¿no? Mm, Como liderazgo es influencia, cuando tú no eres congruente entre lo que dices y haces, pues entonces pierdes confianza en quienes te están siguiendo, ¿no? sí, Y si pierdes la confianza en quienes te están siguiendo, entonces pues no te van a seguir, ¿sí? Y otra de las cosas es como que cuando tú quieres
que las personas hagan lo que tú quieres que hagan, ¿no? O sea, y uno de los errores que cometí en un momento dado fue decirles, vamos a hacer esto, punto. O sea, yo llegaba con un nivel de liderazgo muy bajo porque yo pensaba que yo era autoridad, ¿sí? Entonces yo llegaba más bien como jefe, como autoridad, porque siempre tuve puestos gerenciales. Cuando yo me estuve desarrollando en empleos, en trabajo, siempre tuve puestos gerenciales de liderazgo. Y ahí hay una situación, pues eso te lleva a decir, es que yo soy el jefe y se tiene que hacer lo que yo diga, ¿sí? Y cuando yo entonces empecé a trabajar verdaderamente liderazgo, cuando ya no estaba en esos puestos de influencia, sino que realmente mi trabajo era inspirar, ese era mi problema, cómo inspirar. O sea, yo llegaba a querer que ahí se hiciera lo que yo decía y como yo lo decía, entonces entendí que la metodología estaba mal, que lo que yo tenía que hacer era inspirar a mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces un líder inspira, un líder no solamente va y dice vamos a hacer esto, un líder como tiene una visión bien clara de lo que quiere lograr, un líder transfiere visión. Y al transferir esa visión, miren, vamos a lograr esto, si nosotros hacemos las cosas de esta manera, estos van a ser los beneficios, estas van a ser las ventajas, yo ya los vi, yo ya los visualicé teniendo estos resultados, yo ya vi lo que se puede lograr con esto, etcétera. Entonces empiezas a transferir visión. Claro. Y las personas dicen, wow, sí, cierto, yo lo voy a hacer, vamos a hacerlo, estoy contigo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un líder es bien claro en la visión, cuando un líder es bien claro en lo que quiere, en sus metas y en sus objetivos y la sabe transmitir de manera correcta, inspirando a las personas, entonces está haciendo el trabajo correcto. Yo creo que eso fue uno de mis cocos y tal vez todavía lo sigo puliendo hoy día porque eso no se termina, pero definitivamente un líder inspira y un líder sabe a dónde va. ¿Sí? Un líder sabe a dónde va a llevar a esas personas que lo están siguiendo. Sí, es que es una línea muy delgada en el que te dan el poder para realizar las cosas. Entonces ahí en ese poder, si no se tiene un control o si no se tiene una balanza, totalmente se va uno para otro lado. Ahora, podríamos a lo mejor mencionar algunos otros errores, pero ¿cuál es lo que más te ha funcionado, en lo que más has acertado como líder que tú puedes recomendar a las demás personas que lo hagan? Fíjate, esa pregunta es muy buena, porque cuando tú empiezas a trabajar con personas es trabajar con la parte más difícil de la vida. ¿Por qué? Porque las personas somos distintas, Héctor. Cada persona es diferente. Habemos personas más sensibles, habemos personas menos sensibles, habemos personas duras, etcétera. Entonces, cada persona es distinta. No lo quise decir así, pero hay personas que son muy chiples, hay personas que son que los tienes que tratar con pincitas, etcétera. Entonces, ¿cómo es que vas comprendiendo el aplicar el liderazgo? Y entonces tú te sensibilizas y en primer lugar algo que me ha funcionado es entender que yo soy el primero entre los iguales. O sea, aunque yo sea el líder, yo soy igual que cualquier persona, entonces me pongo al mismo nivel. Un líder se pone al mismo nivel de todos los que están con él. Un líder predica con el ejemplo. Y eso es lo que más me ha funcionado a mí, predicar con el ejemplo. O sea, si yo digo, esta es la meta y esta es la estrategia, lo vamos a hacer así, entonces no me pongo y me siento en mis laureles y digo, háganlo. No. Entonces les digo, miren, vamos a hacerlo y yo lo hago de esta manera. Y entonces empiezo a compartir y a transmitir esa confianza, ese liderazgo, pero con el ejemplo. Como bien dice un dicho, ¿no? El ejemplo arrastra, ¿no? El ejemplo arrastra. Entonces la gente no va a hacer lo que tú les digas que hagan, la gente va a hacer lo que ellos te vean que tú haces. Y cuando entonces logras eso, tú inspiras a la gente, porque dicen, es que sí, así es, gracias porque me estás enseñando el camino, me estás diciendo por dónde. Sí. Y en base a la experiencia. Y todo esto es parte de un proceso de caídas, de levantadas, de tropezones, etcétera, pero de ir en el camino. ¿En dónde es en donde te das cuenta de que alguien es líder? Cuando ese líder está con esa persona, ahí
las cosas están mal y estás con la cabeza en el lodo junto con la persona que Cierto. está siguiéndote, ¿sí? Sí. Entonces ahí hay un liderazgo genuino, porque esta persona está siguiéndote porque está viendo que tú estás Ahí. realmente comprometido con que se logren los objetivos. Y no eres Claro. un líder autoritario que solamente dice, vamos a hacer esto, órale, háganlo y a ver cómo le hace. Cierto, cierto, porque mira, hay personas que están iniciando o quieren iniciar o quieren cambiar su manera de llevar el liderazgo para tener éxito. Y bien mencionas, una de las cosas que son esenciales en un líder es estar con la gente. Algo que a mí me funcionó mucho cuando me dieron un grupo de 200 jóvenes. Yo ya había tenido experiencia de liderazgo como profesor y con otro grupo de jóvenes, pero cuando me pusieron frente a este grupo de 200 jóvenes, ninguno me quería, ninguno, ninguno. Después me lo dijeron, no te queríamos, no queríamos que estuvieras aquí. Entonces una de las cosas que yo tuve que aprender, lejos de ser dinámico, lejos de saber lo que había que decir, de estudiar, de muchas cosas que complementan, es escucharlos y interesarme por la vida de ellos. Cuando te interesas realmente y genuinamente por la vida de ellos, qué es lo que sienten, qué es lo que comen, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué estudian, a dónde van, o sea, todo eso fue lo que a mí me ayudó. Y lo tuve que realizar uno por uno, uno por uno. Y a lo largo de un tiempo, ya ellos te siguen y te escuchan. Cuando tú los escuchas y te interesas y comentas sobre eso, después ellos te van a escuchar y te van a seguir así sin más. Sí, exactamente. Esa parte se llama empatía. Hay un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Y este libro, pues es lo mismo. Liderazgo es influencia, ¿no? Y cómo Sí, ganar amigos e influir sobre las personas habla de eso, ¿no? Y Dale Carnegie habla de puntos y cosas que tienes que tomar en consideración, pero dice que a las personas nos gusta sentirnos importantes, sí, queridas, amadas, tomadas en cuenta, ¿sabes? sí, Entonces, cuando tú como líder estás siendo tan empático y sabes hacer esta parte, ¿no? De ser empático, entonces te ganas a la gente. Un líder se gana a la gente y terminan siendo amigos, ¿no? Y yo creo que ese proceso nos ha pasado a todos los que hemos estado en el tema de liderazgo, ¿no? De pronto tú llegas y también, de pronto me tocaban grupos en donde, pues tú te das cuenta que no eres bien recibido, pero de pronto empiezas a trabajar, empiezas a hacer la parte que tú ya sabes, lo que tú ya sí, conoces, ser empático, tomar en cuenta a las personas, hacerlos sentir queridos, amados, importantes, los escuchas, los valoras, los ayudas, y sí, ahí es en donde entonces te ganas ese liderazgo, ¿no? Entonces el liderazgo se gana, el liderazgo no es algo que, cierto. el liderazgo genuino se gana, no es impositivo, tienes que ganártelo. Sí, y lo puedes hacer desde la plataforma donde te encuentres. Como docentes, sabemos más en universidad, pues llegas, impartes la cátedra y te vas, ¿no? No hay mucho de interactuar a menos de que tú lleves así la clase, pero bueno, me acuerdo cuando daba clases de lengua de señas, al inicio yo no sabía mucho, yo tenía que estudiar, daba clases, estudiaba de lo que estudiaba. Y los padres de familia me dijeron, profe, con que usted sepa decir buenos días, ¿cómo estás? Con eso, para ellos va a ser muy importante. Entonces, influir con ellos, interesarnos en ellos es desde los buenos días, desde preguntar cómo estás, ahí se van a interesar. Otra de las cosas, y con esto concluimos, nos faltan 5 minutos, yo considero que un líder tiene que tener un modelo, a un guía, a un consejero, a alguien que le ayude a saber llevar un buen liderazgo. ¿Tú qué crees? Definitivamente, Héctor, cualquier persona
que está trabajando en temas de liderazgo, ¿sí? Que tiene una influencia, tiene que estar preparándose constantemente. Todos tenemos que tener a alguien que sea nuestro mentor. Yo los llamo mentores. Sí. ¿Sí? Yo llamo mentores, entonces yo tengo mis mentores y voy decidiendo quién va a ser mi siguiente mentor, a cuál persona voy a seguir, cuál va a ser mi siguiente líder. Entonces, todo tiene niveles de liderazgo, ¿no? Hay gente que ya logró lo que yo no he logrado, entonces yo los veo desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, como mentores, ¿sí? Realmente, a lo largo de estos 13 años que yo he tenido esta experiencia de trabajar con personas, pues he tenido diferentes mentores y he tomado la sabiduría de diferentes personas, ¿no? Y me he capacitado. O sea, tú no puedes decir, yo voy a ir a ayudar a alguien cuando tú no tienes algo que dar. Algo que me gusta mucho de la misión del proyecto que yo desarrollo, de nuestro equipo de trabajo, es que nuestra misión es ser personas que crezcamos primero como personas, contribuimos, socialmente, y entonces logramos un nivel de resultados financieros. Pero primero crezco como persona. O sea, yo no le puedo dar a los demás lo que yo no tengo. O sea, es imposible que tú le des. ¿Por qué? Porque los que te están siguiendo están esperando que tú les compartas algo y que sea algo de valor, algo que los ayude, que los catapulte, que los motive, que los emocione, que los lleve a lograr lo mejor de ellos. ¿Y cómo logras eso? Pues tú también tuviste que haber pasado por ese proceso antes. Tuviste que haber tenido a alguien que fuera en un momento dado tu líder, tu mentor, alguien de quien estuviste aprendiendo constantemente, a quien estudiaste, de quien escuchaste un audiolibro, de quien leíste 2, 3 libros. Y entonces es la preparación continua. La mejora continua nos lleva a eso, a siempre tener a alguien a quien seguir y de quien estar aprendiendo. Sí, y bien lo mencionas. Puede ser en un libro y que sigamos sus tomos o lo que está escribiendo, alguien que salga en la televisión, que salga en podcast, algún profesor. Sí, yo diría, preferentemente también tener a alguien cercano a nosotros para poder hacer preguntas, para poder aclarar dudas y que nos diga directamente, ¿sabes qué? Esto no lo estás haciendo de una manera correcta, esto lo estás haciendo de una manera incorrecta. A mí sí me gustaría mencionar, yo tengo que no conozco personalmente, pero que sí sigo en videos, en audios, en libros, a Joyce Meyer. Es una conferencista americana que tiene audios en todos los idiomas y me gusta mucho cómo habla y cómo se dirige a la gente. Jorge Ramos, que es un periodista internacional, que también yo lo sigo y aprendo mucho de él. Y Marta de Baile, creo que Marta de Baile es así como más mi línea hacia donde yo quiero dirigirme, tanto como comunicólogo, como conferencista. Y actualmente pues no tengo una persona cercana a mí. Hay diferentes personas a las que me aconsejan y a los que yo pues agradezco mucho por esos consejos que me dan. Sí, exactamente, y lo mismo pasa conmigo, ¿no? Dentro de lo que yo desarrollo, porque cada quien tiene sus rubros de desarrollo y lo que hace, pues yo sigo mucho el contenido y los libros, por ejemplo, de Tiva Eker, que tiene este libro, Los secretos de la mente millonaria. He leído mucho a Stephen Covey, he leído mucho a John Maxwell, he seguido mucho a Dale Carnegie, a toda esta línea de desarrollo personal por lo que yo hago, ¿no? Y Hal Becker es buenísimo con todo lo que transmite a través de este libro, Los secretos de la mente millonaria, Napoleon Hill, y así te puedo mencionar a un montón de autores de libros de liderazgo, de autoayuda, de superación, de crecimiento personal, que son quienes han sido mis fuertes. Pero aún así, dentro, por ejemplo, de mi proyecto de negocio, pues yo tengo a mis mentores, a personas que ya han pasado un camino, y siempre lo voy a decir, es mejor que tú aprendas de las experiencias ajenas a que tú digas, bueno, pues yo voy a experimentar en mi propia
en mi propia experiencia, vaya. Entonces, ¿por qué? Porque luego ellos te van a decir, mira, vete por acá, va a estar más fácil, tal vez vas a durar un poquito más, pero no te va a doler tanto. Y tú vas, no, yo no, yo me voy por acá. Y vas y te caes y te duele y entonces dices, ching, le hubiera hecho caso. Entonces, ese es también, un líder tiene que aprender a tener la humildad de recibir. Cierto, cierto. Pues muchísimas gracias, mi estimado Alex. Muy interesante como siempre esta plática y gracias a todas las personas pues que siempre nos escuchan. Saludos pues, a todos los países desde donde nos escuchan. Saludos desde Chihuahua, desde el norte de México. Saludos y muchas gracias a ti, Héctor. Un abrazo. Nos vemos a la próxima. Fuerte abrazo.